A lo largo de su ministerio, Jesús no solo predicó sobre la salvación y el amor de Dios, sino que también reveló profundos misterios espirituales que nos invitan a reflexionar y vivir una vida más cercana al reino de los cielos. Estos misterios espirituales resultan en un gran beneficio en la vida del creyente si se les da la importancia que tienen y los utilizamos para nuestro crecimiento espiritual. En este video exploraremos 7 de esos misterios que, aunque desafiantes, tienen el poder de transformar nuestras vidas. Presta mucha atención a cada uno de estos misterios. El aplicarlos en tu vida puede representar una gran bendición espiritual para ti y para las personas que te rodean. Por otro lado, el no aplicar estas enseñanzas de Cristo en tu vida solo va a resultar en un estancamiento espiritual que te mantendrá alejado de Dios sin vivir el evangelio que estás llamado a vivir. Presta mucha atención a cada uno de estos misterios que Jesús nos reveló. Número 1. El misterio del reino de Dios. Uno de los temas más recurrentes en las enseñanzas de Jesús es el reino de Dios. A menudo, Jesús hablaba en parábolas para describir este reino, comparándolo con una semilla de mostaza, una red de pescadores o un tesoro escondido. Estos relatos no solo describen el valor incomparable del reino de Dios, sino también su crecimiento silencioso pero imparable. En Lucas capítulo 17 versículo 20 y 21, Jesús declara que el reino de Dios no viene con señales visibles, sino que está dentro de nosotros. Este misterio nos desafía a buscar la presencia de Dios en nuestras vidas cotidianas, reconociendo que su reino se manifiesta en actos de amor, justicia y misericordia. Como creyentes somos parte de ese reino espiritual, y por lo tanto deberíamos vivir en pro de ese reino. Número 2. El misterio de la nueva vida en el Espíritu. En su conversación con Nicodemo en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículos del 1 al 21, Jesús introduce el concepto del nuevo nacimiento. Nacer de nuevo, no de la carne, sino del Espíritu, es un misterio fundamental del cristianismo. Este renacimiento implica una transformación completa de la persona, guiada por el Espíritu Santo. Nos invita a dejar atrás nuestra vieja vida de pecado y a caminar en una nueva vida de santidad y comunión con Dios. Este misterio resalta la importancia de la regeneración espiritual y la necesidad de una relación continua y profunda con el Espíritu Santo. Jesús enseña que para entrar al reino de los cielos es fundamental nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es un crecimiento espiritual que nos lleva a ser más como Jesús. Número 3. El misterio del pan de vida. En Juan capítulo 6, Jesús se presenta a sí mismo como el pan de vida, diciendo que quien venga a él nunca tendrá hambre y quien crea en él nunca tendrá sed. Esta declaración confundió a muchos, pero Jesús estaba hablando de una verdad espiritual profunda. Él es la fuente de vida eterna. Participar de su carne y su sangre, simbolizado en la Santa Cena, es participar en su sacrificio y resurrección. Este misterio nos llama a una comunión íntima con Cristo, reconociendo que solo en Él encontramos la verdadera satisfacción y vida eterna. Así como el alimento físico fortalece nuestro cuerpo para que podamos vivir en este mundo, Cristo, que es ese pan espiritual que da vida, fortalece nuestro espíritu para que podamos vivir en la vida eterna. Número 4. El misterio de la fe como un grano de mostaza. Jesús enseñó que una fe tan pequeña como un grano de mostaza puede mover montañas. Esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 17 versículo 20. En este pasaje Jesús les dice a sus discípulos: les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Este misterio revela el poder increíble de la fe, no por su tamaño, sino por su calidad. Una fe como un grano de mostaza es una fe con una gran capacidad de crecimiento. Esta fe tiene el poder de hacer cosas extraordinarias porque se basa en la confianza plena en Dios. Nos recuerda que no debemos subestimar el poder de una fe sencilla y pura, y que incluso los actos más pequeños de fe pueden tener un impacto significativo. Número 5. El misterio del perdón incondicional. En varias ocasiones, Jesús enseñó sobre la importancia del perdón. En la parábola del siervo sin misericordia que encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 18 versículos del 21 al 35, Jesús destaca la necesidad de perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado. Este misterio nos desafía a practicar un perdón radical e incondicional, que libera tanto al que perdona como al que es perdonado. Entender y practicar este misterio puede romper cadenas de rencor y restaurar relaciones, reflejando así el amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Además de esto,
La Biblia también nos dice que si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo las ofensas, entonces tampoco Dios nos va a perdonar los pecados a nosotros. Número 6. El misterio de la resurrección. La resurrección de Jesús es el núcleo del mensaje cristiano y uno de los mayores misterios de la fe. Jesús predijo su propia muerte y resurrección. En el Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 21 Jesús empieza a anunciar su sacrificio a los discípulos y su triunfo sobre la muerte no solo valida sus enseñanzas, sino que también ofrece la esperanza de vida eterna a todos los creyentes. Este misterio nos asegura que la muerte no tiene la última palabra y que, a través de Cristo, tenemos la promesa de una vida eterna con Dios. Nos invita a vivir con esperanza y valentía, sabiendo que nuestra vida tiene un propósito eterno. Jesús demanda de nosotros el mismo amor que Él tuvo hacia nosotros. Amarnos los unos a los otros como Él nos ama, es una evidencia profunda de que hemos recibido ese amor que nos conduce a la resurrección en el día postrero. Número 7. El misterio del amor que se sacrifica. El amor de Jesús por la humanidad se expresa de manera suprema en su sacrificio en la cruz. En el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 13, Jesús dice: «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Este misterio del amor que se sacrifica nos llama a amar de manera radical y desinteresada. Nos desafía a seguir el ejemplo de Jesús, amando a los demás con un amor que se da a sí mismo, incluso hasta el punto de sacrificio. Este amor es la esencia del cristianismo y la mayor prueba del carácter de Dios. Un cristiano que no está dispuesto a amar a los demás hasta el punto de dar su vida por ellos, es un cristiano que aún no tiene la esencia del amor de Cristo en su vida. El amor que se sacrifica es el amor que Dios exalta, así como Cristo después de su sacrificio recibió un nombre que es sobre todo nombre. Cuando nosotros amamos sin medidas en nuestros semejantes, el Padre nos pone en alto. Estos 7 misterios espirituales que Jesús enseñó nos invitan a profundizar en nuestra fe y a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Cada uno de ellos revela un aspecto único del carácter de Dios y de su plan para la humanidad. Al meditar y aplicar estos misterios en nuestra vida diaria, no solo crecemos espiritualmente, sino que también nos convertimos en testigos vivos del amor y la gracia de Dios en el mundo. Que estos misterios nos inspiren a vivir una vida más plena y en sintonía con el propósito divino. El mayor ejemplo que tenemos es Jesús. Si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, entonces estos misterios deben ser una prioridad en nuestra vida, así como todas las enseñanzas de la Biblia. El Maestro nos dejó una gran misión en este mundo. La misión de reflejarlo a Él. Es a través de nosotros que la humanidad va a conocer a Jesús. El ser humano conocerá al Jesús que tu forma de vivir y actuar le muestre. Es por esa razón que debemos ser exactamente como Jesús es. No se trata de vivir a nuestra manera, se trata más bien de vivir como Jesús quiere que vivamos, esto es, dejarnos guiar por los principios espirituales que Él nos enseña.